llena mi habitación. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Dile al Señor. Pues no hay lugar que se compare. De solo, Señor, que a solas pueda adorarte. Y otra vez, no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Dile a Él. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, Señor, no hay lugar donde a solas pueda adorarte. otra vez. No hay lugar que se compare, Donde a solas pueda adorarte. derrama tu mejor adoración. Dale la gloria al Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia, Señor. Hoy derramamos nuestra alabanza a ti, Señor. Lo Sin que nuestra me alma importe quiere nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare, Sí, Señor, no hay lugar donde a solas pueda adorarte. contigo, Señor, dile. No hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Gracias, Señor. Derramamos, Señor, nuestra adoración, Señor. Eso queremos, Señor, que suba como un perfume agradable a ti, un perfume agradable a tu presencia. Te damos la gloria a ti, Señor. Mientras entramos en
en contexto, o mientras vamos calentando motores, vayan buscando el segundo libro de los Reyes. Fíjense que me costó mucho trabajo encontrar el segundo libro de los Reyes. Tenía mucho que no lo leía. Y vamos a empezar en el capítulo 5. El 5 nada más vamos a leer como 2 versículos, pero la enseñanza está en el que sigue, ¿verdad? Los tiempos de guerra siempre son tiempos difíciles. Ahora mismo están ocurriendo 2 guerras muy importantes. Una en Ucrania con Rusia, en donde cada vez Rusia va avanzando más y, y Estados Unidos y los países que son aliados de ellos tienen una mentalidad muy fácil, ¿no? Nosotros ponemos las armas y allá que los ucranianos pongan los muertos. En lugar de tratar de llegar a un acuerdo de paz en una guerra que cada día van perdiendo más. El orgullo, ¿no? De no decir nos ganaron los rusos. El orgullo. Porque es un solo país como contra 17 países que están apoyando a Ucrania. Y hay otra guerra que hay en Israel. Los atacaron el año pasado en octubre, creo. Les mataron 10,000 personas. En la tele no se vio tanto. Sí se vieron los ataques. El país de junto, que se llama Palestina, un grupo armado entró y mató. Y se regresaron. Y se llevaron muchos rehenes. Y lo vemos así de lejos, pero hay versiones y hasta películas que a veces los grupos armados aquí en México hacen también lo mismo, con pueblos enteros. Entran y los desaparecen. Y ahora que Israel está teniendo esa guerra, al darme el Señor la enseñanza, yo decía, ¿y está peleando Dios con ellos o no está peleando Dios con ellos? ¿Está peleando Dios con su pueblo? ¿Por qué es el pueblo de Dios? ¿Y por qué están batallando tanto? Porque el otro país no tiene armas, pero tiene un corazón enorme, que no quieren que les quiten sus tierras. Y no se rinden. Y es un país que está pobre, que no tiene banca, que no tiene ejército, que no tiene instituciones, presidente, no tiene nada. Y no pueden los israelitas terminar con ellos. Y, y ahora los están acusando de genocidio, que es matar civiles. Yo la otra vez le comentaba a la hermana que la guerra de Rusia ha sido tan quirúrgica, que es la única guerra donde ha habido más muertos militares que civiles. Ellos nada más están atacando ejército contra ejército. Porque esos ucranianos en el fondo pues pertenecieran a Rusia. Es como si se separara Chiapas de México, ¿no? O Chihuahua o un estado y, y el ejército fuera a recuperarlos. Está tratando de no matar a la gente, está tratando de matar a los que lo atacan. Y entre esas guerras, la enseñanza es que para una guerra siempre hay estrategia. Tiene que haber estrategia para pelearla. Vamos a decirles, hacerles entender que vamos por acá y cuando se hagan para acá, pues les vamos a pegar por acá. O vamos a decir que vamos caminando y vamos a mandar tanques o aviones. Y qué bonito sería que hubiera alguien en Israel que dijera, oye,
nos van a atacar por acá. Dios me dijo. Y Israel dijera, ok, quiten a la gente de ahí, que no les pase nada. Y que pase. Y que luego diga el misma persona, oye, ¿sabes qué? Ahora nos van a atacar por allá. Y diga Israel, ok, quiten a la gente, que no la maten. Y atacan allá. Y Israel no lo tiene. No lo tiene. Ni nadie en estos tiempos. Las veces que se filtra información en una guerra es porque alguien traiciona a su país y le pasa información al otro, o porque contratan personas que se llaman espías, que van y espían qué están haciendo y van y le dicen al otro, ¿no? Eso pasó en aquellos tiempos que narra el segundo libro de los Reyes. Y es lo que me hace preguntarme a mí si esa guerra que está librando el pueblo de Dios en estos tiempos eh, es voluntad de Dios. Dice la palabra en el capítulo 5 que ya el ejército de Siria era un ejército muy grande. Y había un general muy famoso que se llamaba Naamán. Y la palabra nos cuenta cómo el Naamán tenía una enfermedad y un hombre de Dios lo cura. En el versículo 2 del capítulo 5 dice que Siria era tan poderosa que mandaba su ejército a otros países, incluido Israel, y se llevaban gente cautiva. Gracias al Señor, entre los cautivos iba una muchacha que le dijo, mi Dios te puede ayudar. Ve a ver al profeta y te va a curar. Y esa fue la historia de Naamán. El contexto es que el pueblo de Israel estaba amenazado siempre por el pueblo de Siria. Todavía existe Siria y sigue estando frontera con Israel. Y en el capítulo 6, que es el que vamos a leer, vamos a leer a partir del versículo 8. Y así como vimos la semana pasada que ya no hay hombres como Job, nos damos cuenta que en estos tiempos tampoco ya casi hay hombres como Eliseo. Hombres que tenía Eliseo una virtud o un don o una característica que era que podía ver con los ojos del Espíritu. Y yo he escuchado hermanos y hermanas que oran y dicen, déjame ver con tus ojos, Señor. Porque ellos quieren ver cómo miraba Jesús a la gente, quizás con compasión. Pero muy pocos dicen, déjame ver con ojos espirituales, Señor. Ya deja que se deje de ver carne, ahora enséñame a ver espíritu. Y este hombre, fiel a Dios, por ser tan fiel a Dios, se metió en un problemón. Y eso es lo que nos va a narrar la historia, ¿verdad? Siria, en el versículo 8, nos dice que su rey tenía la guerra contra Israel. Ya lo vimos en el capítulo 5, que iban y agarraban esclavos. Y un día el rey de Siria dice, ya conquisté Samaria, ahora voy a conquistar lo que queda de Israel. Y junta a todos sus generales y a todos sus ayudantes y todas esas personas involucradas en la guerra, y deciden que en tal lugar ahí se van a poner ellos y desde ahí van a atacar. Y Dios le dice a Eliseo, ve con el rey y dile, por allá no te vayas
porque ya te están esperando para atacarte. Y entonces el rey obedece. Fíjense, el rey del pueblo de Dios no tenía esa comunión con Dios para ver con ojos espirituales. Solamente le tenía Eliseo, que era su profeta. Y una y otra vez dice en el versículo 10, pasaba lo mismo. El rey de Siria planeaba, ok, por allá no pudimos, pues ahora vamos a ir por acá. Y movían a toda la gente y se salvaban los israelitas. Y atacaban por acá y se salvaban. Y se atacaban por acá una y otra vez. Eso lo dice el versículo 10. Y llega un momento en que el rey de Siria dice, alguien de aquí le está pasando información a los israelitas. Y junta a todos y les dice, me declaran ustedes quién de ustedes es el que le está pasando información al rey de Israel. Eso lo dice en el versículo 11. Y pues todos se miraban, todos decían, no, yo no soy, yo no soy. Y alguien de allí, un siervo de ese rey guerrero, le dice, Señor mío, nadie de aquí está pasando información. Allá en aquella tierra hay un profeta que se llama Eliseo. Y Eliseo sabe lo que tú hablas hasta en los lugares más secretos, porque se lo revela el Dios Altísimo. Lo más secreto que tú tienes para contarnos, Dios lo escucha y se lo dice a su siervo. Y entonces el rey dice, pues si ese es el problema, vamos a solucionarlo. Por eso les digo que se metió en un problema Eliseo. Y dice el rey, vayan y vean dónde está, para ir y agarrarlo. Y van y ven. Y regresan y le dicen, está en una ciudad que se llama Dotán. Eso está en el versículo 13. Y parece algo muy loco, pero el rey manda todo un ejército, carros de combate, caballos de combate, eh, hombres armados, y llegan de noche a la ciudad. Y esta vez Dios no le dice al profeta, por aquí vienen. Esa vez no. Y en la noche sitian la ciudad. Eso lo dice el versículo 14. Y a la mañana siguiente dice la palabra del Señor, que el siervo del profeta se levanta temprano para empezar a atender a su señor y se da cuenta que están rodeados de un ejército enorme, un ejército enemigo con gente de carro y de caballos. Y su reacción es la reacción más sincera que puede tener alguien cuando ve un problemón enfrente de él. ¿Y ahora qué hacemos, Dios mío? ¿Y ahora qué hacemos? Y el profeta le dice en el versículo 16, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Como decía la alabanza, si Dios es con nosotros, ¿verdad? Nada podrá vencer. Se habrá consolado el siervo cuando le dijo, no temas, hay más con nosotros. Y a lo mejor el siervo volteó y dijo, pues yo no veo a nadie. Está la señora de la tienda, está aquel viejito, está aquel niño. ¿Quién, Señor? Fíjense, queridos, el enemigo siempre va a estar planeando estrategias para atacar el pueblo de Dios. Siempre. Siempre va a estar haciendo planes para tumbar a los hijos de Dios. Fíjense, se olvidó del país que quería conquistar. Se olvidó. Dijo, vayan por el siervo de Dios.
Y para tumbar a los siervos de Dios, el enemigo tiene ejércitos completos y planes y estrategias y poder y recursos, muchos recursos. Eso es lo que Dios quiere que sepamos hoy. Somos siervos de Dios, vamos a tener problemas, porque el enemigo quiere tumbar a los siervos de Dios. Fíjese, si el otro que vivía allá en Siria no le dice, es el profeta, el rey sigue de largo y sigue batallando y batallando en vano. Allá andaba alguien al cual el enemigo también le contaba cosas. Y le dijo, es allá, es por allá, con Eliseo. Y en esas situaciones, hermanos, así como decía la enseñanza de la zanahoria, tenemos que ser o como Eliseo o como el siervo. Decir, ¿y ahora qué hacemos? O decir, más grande es el que conmigo está. Y si como siervo de Dios le estás causando problemas al enemigo y por tener esa intimidad con Dios le estás causando problemas a los planes del enemigo, él va a utilizar todo lo que tenga para atacarte. Porque él sabe, el enemigo, lo peligroso que es un siervo de Dios que vive en intimidad con él. Advierte, advierte. Y el Señor le dice, está pasándole por esto, está pasándole por aquello, le está sucediendo por esto y le va a pasar aquello. Y el Señor le advierte y le respalda. Y esos son los hombres y mujeres que el enemigo necesita tumbar. El enemigo dijo, aquel pueblo cautivo cuando yo quiera lo agarro. Pero este no se deja agarrar. Así que voy a mandar a todos mis batallones para derrotarlo, para tumbarlo, para destruirlo. Así que si te consideras siervo de Dios, prepárate porque hay una guerra en contra tuya. Hay planes y hay estrategias. Y aunque tengamos los ojos humanos, naturales bien abiertos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales para prevenir esos peligros. Si tú como siervo de Dios te casas y tu esposa y tú son un arma de Dios para evangelizar, prepárate porque el enemigo te va a atacar por tu matrimonio. Si tus hijos están destinados a servirle a Dios y a honrarle, prepárate porque el enemigo los va a querer tumbar. Si tus finanzas ayudan a la obra de Dios, prepárate porque el enemigo va a tumbarte las finanzas. Lo va a intentar. Y va a ocupar todo lo que tenga a su alrededor para hacerlo. Y la batalla está ocurriendo ahora mismo, hermanos. Todos los días, todos los días, todos los días, mientras el Señor nos permita tener vida, va a haber una batalla entre el enemigo y el Señor por sus siervos. Y es por eso que yo les pregunto, ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿Como el siervo, espantado, o como Eliseo, con confianza? Es válido, el siervo tenía miedo, miles y miles de hombres estaban ahí listos para matarlos, porque eso es lo que iban a hacer, matarlos. No sabía si tenía que huirse, si tenía que quedar con su señor. Pero fíjese, vivía con el profeta, comía con el profeta, dormía con el profeta, platicaba y caminaba con el profeta y no tenía esa comunión con Dios. Quizás estamos aquí, como decía hace rato la hermana, y estamos aquí cada domingo y venimos, pero no tenemos todavía
esa intimidad con Dios. Esa intimidad que le permite al siervo de Dios decir, no temas. No temas porque hay más con nosotros. Y dice la palabra que Eliseo entonces oró. Y le dijo, te ruego, oh Jehová, en el versículo 17, que abra sus ojos para que él vea. Y Jehová responde inmediatamente la oración del profeta. ¿Y por qué le responde inmediatamente? Ahí nos damos cuenta que había un propósito en no avisarle esa noche al profeta que iban a ir sobre de él, para que el siervo creyera. Fíjense, el problema era para Eliseo, pero la lección era para el siervo. Y decía la hermana, de ahí aprendo, de esos problemas, de ahí aprendo. Y esos problemas que se enfrenta, yo el otro día ayer le dije, no quería ella ir a la fiesta porque tenía una migraña muy fuerte. Y yo le dije, ve, porque no se lo comenté a ella, pero dije, quizás esa señora no llega a los 86. O quizás nosotros no estemos el año que viene. Y si ella te invitó y tú eres su invitada, ve. Y gózate con ella. Y pues lo bueno que fue, ¿verdad? Y, y a eso vamos, a, a escuchar los problemas y a aprender. Y ahora podemos escuchar los problemas de ellos y decir, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. No tú ya los estás abriendo o ya los tienes abiertos, pero aquella persona que está viendo el problemón. El enemigo era un ejército bien peligroso, bien preparado. No había nadie alrededor que se le opusiera. Pero vino el Dios vivo a pelear por su ungido. Y Dios quería que el otro viera que tampoco estaba solo. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y el criado miró. Y he aquí que el monte, así como ese que está aquí atrás de nosotros, estaba lleno de carros de fuego y de gente de caballo alrededor del siervo de Dios. Cuando vayamos a consolar a alguien, hermanos, y a llevarle palabra a alguien, y no digo que somos Eliseos porque es demasiado, pero sí podemos ir con los ojos espirituales bien abiertos, orándole a Jehová y decir, abre mis ojos porque voy para allá. Señor, voy a ver al enfermo, abre mis ojos. Y luego déjame orar para que Él abra los suyos. Porque es más fuerte el que pelea con nosotros que aquel que se prepara y hace planes y hace estrategias. Nuestro Dios nada más necesita presentarse ahí. No necesita planes ni estrategias para derrotar al enemigo. Ya lo derrotó. Y el Señor pelea por su ungido. Eliseo ni siquiera tuvo que pelear. El Señor le dijo, ¿qué quieres que haga con esta gente? Y Eliseo dijo, ciégalos, que no me encuentren. Ciégalos. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y Eliseo se los lleva a Samaria. Y Samaria era un pueblo que ellos ya habían conquistado. Ya no tenían nada que hacer ahí. Y el rey de Israel, el que cuidaba al pueblo, se da cuenta que están ciegos. Se dan cuenta que son muchos. Y dice, ¿los mato? ¿Los mato? Y Eliseo le dice, no. Tú no hiciste nada por tomar los cautivos. Fue nuestro Dios el que hizo todo. No te vas tú a llevar la honra. Aliméntalos y que se vuelvan para su casa. Muéstrales misericordia. Y el Señor les quita la ceguera y se dan cuenta en dónde están.
que le están dando de comer. Y dice la palabra que nunca más las bandas armadas de Siria fueron a la tierra de Israel. Versículo 23. Si vamos clamándole a Dios que abra nuestros ojos espirituales, si vamos clamándole a Dios que pelee la batalla por nosotros, y si vamos clamándole a Dios que nos ayude a abrir los ojos espirituales de los demás para que sepan que hay un Dios viviente que está con ellos a pesar de los problemas, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es por eso que yo me pregunto, otra vez volviendo al tema de la guerra, si estará peleando en el nombre de Dios ese país que se dice el pueblo de Dios. ¿Por qué se le están viendo tan difíciles? ¿Por qué un sacerdote de los de ellos no habla al Señor y le dice, Señor, abre mis ojos como lo hiciste con Eliseo? No dejes que matemos gente. Mira lo que hizo tu pueblo. Al enemigo le dio de comer y de beber. Y nunca más regresaron. Eso es lo que me hace pensar que esa guerra no está siendo guiada por Dios. Porque si yo hubiera encontrado la solución. En la palabra del Señor nunca ha habido guerras de tantos años en su pueblo. Porque el Señor pelea por ellos. Si el Señor pelea con ellos, el Señor no va a pelear 60 años contra Satanás. En un día se lo echa. O en menos de un día. Hay guerra, hermanos. Hay guerra espiritual. Pero debemos de prepararnos todos los días. Y cuando salgamos de nuestra casa, siempre recordar eso. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Ni siquiera esos ejércitos que se la pasan planeando cómo tumbarte. Y van a pelear, hermanos. Van a pelear si tú le sigues siendo fiel a Dios, si le sigues mostrando su fidelidad, tu fidelidad a Él, si tienes esa comunión con Él. Va a llegar un día en que el Señor también a los que están alrededor tuyo le va a abrir los ojos espirituales y se van a dar cuenta que hay un Dios todopoderoso que siempre ha estado peleando por ellos. Siempre. Esa sea nuestra oración hoy. Abre nuestros ojos, Señor. Déjanos ver, pero déjanos ver lo que tú necesitas que veamos, no lo que yo quiera ver. Y si voy a ir a consolar, a llevar tu palabra, déjame ver ese dolor espiritual por donde viene. Y escucha mi clamor y escucha mi oración. Porque en esa oración, hermanos, yo estoy seguro que si la hacemos, nuestro Señor vuelve a responderla inmediatamente. Inmediatamente. No se va a esperar que la persona sufra más, ni que las personas se desesperen más, ni se lastimen más. El Señor les va a abrir los ojos espirituales. Que esa sea la enseñanza de hoy. Podrán acampar ejércitos alrededor de nosotros, pero a un hombre que tiene intimidad con Dios, o a una mujer que tiene intimidad con Dios, ningún ejército del enemigo lo va a tumbar. Reflexionemos esto en la semana, que se nos quede guardado en nuestro corazón, que podamos ser hombres de bendiciones y mujeres de bendición para otras personas, porque para eso se tratan las enseñanzas. Yo le doy gracias a Dios porque escuché esa alabanza y otros dijeran y profeticé que me iba a dar, Señor, palabra, pero yo decía, el Señor me va a dar palabra porque está muy bella esta alabanza y ya ven, ¿verdad? El Señor cumplió. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a invitar a la hermana que se prepare y que ore y que Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Amén. Quito la cosita. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Por esta palabra, ¿no? A veces sí necesitamos saber, ¿verdad? A veces necesitamos saber en dónde estamos parados, ¿no? A veces queremos ser Eliseos
pero a veces hacemos mucho como el siervo, ¿verdad? De Eliseo, que necesitamos ver. Somos muy humanos y a veces necesitamos ver. Y yo creo que la fe como la que tenía Eliseo no se ha vuelto a igualar, ¿verdad? Porque él sí tenía esa seguridad de que él podía ver lo que estaba pasando alrededor sin necesidad de pedirlo. Dios le había abierto sus ojos. Y a veces es realidad, nosotros queremos que Dios nos abra los ojos para lo que nosotros solamente queremos ver. Pero si en realidad, qué bueno que el Señor no nos abre, ¿verdad? Porque si no viéramos muchas cosas que no creo que aguantaríamos ver con esos ojos espirituales. Entonces, vamos a orar. Vamos a que el Espíritu Santo nos guíe. Tomemos cada uno un lugar. Hagamos un altar en nuestro corazón y hablemos con el Señor diciendo: Señor Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, Padre bendito, porque a veces se nos hace tan fácil, Señor, tan fácil decir: oh, Jehová es mi guerrero. Oh, hay un ejército acampando alrededor mío. Nada me tocará, ni una plaga tocará tu morada. Lo decimos tan fácil, Señor. Oh, yo tengo fe y declaro salmos y declaro escrituras. Pero, Señor, la realidad es que el enemigo tiene un plan para destruirnos. El enemigo maquila y usa, Señor, y tiene recursos, Padre Santo, para ir en contra de los siervos de Dios, de los hijos de Dios, de los que nos estamos esforzando día a día, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, Señor. Hay situaciones en nuestra vida, Señor, que gracias porque no podemos ver, Señor. No podemos ver las guerras y las batallas, Señor, que tú estás peleando por nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, en el momento menos indicado, Señor, nos revelas y nos damos cuenta y decimos: tú nos protegiste, tú nos libraste del mal, tú nos guardaste, tú nos cuidaste, tú nos trajiste con bien a nuestra casa, tú nos llevaste con bien esta semana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cómo no darte gracias, Señor? ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Señor? Porque no sabemos la magnitud ni la cantidad de las batallas que pelea por nosotros, Señor. No sabemos cuántos planes del enemigo han sido declarados por nosotros, Señor. Pero tu bien y tu misericordia, Señor, han estado atentos y han puesto, Señor, vallado de protección alrededor de nosotros, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, Señor. Aún como el siervo de Eliseo, Señor, porque nunca se habla que ese hombre tuvo una relación contigo, Señor. Aún tú no permitiste que nada malo le pasara a él, Señor. Padre, hoy en realidad no sabemos en qué posición estamos. Revélanos, Señor. Revélanos en qué posición estamos, Señor. Para poder entender que necesitamos pedirte, Señor. Pero yo creo que estamos como el siervo, Señor. Que necesitamos que se nos abran nuestros ojos, Padre Santo. Que se nos abra el entendimiento, Señor. Que tu palabra de veras penetre en la profundidad de nuestro entendimiento, Señor. Para que podamos entender todas las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, Señor. A veces se dice tan fácil esa escritura que dice: ninguna arma formada contra mí prosperará. Pero no entendemos que estamos reconociendo y diciendo que se preparan armas contra nosotros. Se preparan armas contra nuestra familia. Se preparan armas contra nuestro futuro, a nuestra salvación, Señor. Y te pedimos que no prosperen, Padre Santo. Que no prosperen, Señor, siempre y cuando estemos bajo tu voluntad, bajo tu protección, bajo tu misericordia, bajo tu fidelidad, bajo tu amor, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Padre Santo? ¿Cómo no darte gracias? Porque sabemos, creemos, confiamos que ha habido enemigos, Señor, que han sido derrotados, Señor. Y que todavía, Señor, están aún ellos vivos, pero ya ni siquiera se acuerdan de nosotros.
Ya ni siquiera se levantan para hacer guerra contra nosotros, Señor. Te damos gracias por todas esas batallas que tú has peleado por nosotros. Te damos gracias por las batallas que peleas por nosotros. Y te damos gracias por las peleas que pelearás con nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque aunque en realidad, Señor, en nuestra humanidad no necesitamos que sean abiertos nuestros ojos espiritualmente, Señor. Pero sí nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para saber que tú estás peleando. Siempre lo cantamos en alabanza, aunque no te pueda ver, te puedo sentir. Aunque no te pueda ver, tú estás aquí. Aunque no te pueda ver, tú estás obrando. Aunque no te pueda ver, estás abriendo caminos. Aunque no te pueda ver, estás trayendo luz a las oscuridades, Señor. Aunque no te pueda ver, estás cumpliendo promesas. Aunque no te podamos ver, tú estás obrando, Padre Santo, porque tú siempre estás obrando, Señor. Padre, te pedimos que nos des el discernimiento, el entendimiento, la comprensión de lo alto, la sabiduría para poder determinar esos momentos en los que necesitamos ver con tus ojos espirituales, Señor. También danos el discernimiento y el conocimiento, el entendimiento para entender que a veces estamos viendo todo carnalmente, Señor. Señor, si esos hombres, Eliseo y su siervo, hubieran visto las cosas carnalmente, Señor, tal vez el miedo los hubiera llevado a que los mataran, Señor. Pero gracias, Señor, porque uno de los dos, Señor, estaba viendo con tus ojos, Señor. Padre, te pedimos que así seamos nosotros. Permítenos ver con las miradas, con la vista necesaria, Señor, para enfrentar cualquier problema, Señor, y reconocer, Señor, que tú estás con nosotros siempre. Que tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada te faltará. Y es verdad, Señor, no solamente estamos hablando de casa, comida, trabajo, salud, sustento, ropa. Estamos hablando de que tu protección no nos va a faltar, de que tu misericordia no nos va a faltar, de que tu amor no nos va a faltar, de tu perdón no nos va a faltar, de tu libertad no nos va a faltar, Señor. De tu amor, de tu poder, de tu misericordia no nos van a faltar, Padre Santo. Tu amor, tu paz, Señor. El que podamos descansar, Señor, en esos lugares verdes, Padre Santo, donde tú vas a estar con nosotros pastoreándonos, Señor. Donde tú nos vas a hacer descansar, Padre Santo, en aguas de reposo, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, porque ninguna guerra, Señor, que se haya levantado en contra de nosotros, Señor, tú la has perdido, Padre Santo, porque tú no pierdes, Señor. Tú siempre ganas, Señor. Te damos gracias porque todas las guerras que vienen a nuestra vida, Señor, tú las has ganado ya, Padre Santo, desde hace 2000 años. Porque tu palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor. Tu palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Te damos gracias. Te damos la gloria y la honra porque le hablas a tu pueblo, nos hablas a nosotros, nos guías, nos enseñas, nos muestras. Y una vez más podemos ver, Señor, que tú nos preparas, Señor. Prepáranos, Padre Santo. Levanta hombres y mujeres, Señor, dispuestos a buscar, Señor, de ti como buscaba Eliseo, Señor, a confiar como lo hacía Eliseo, Señor, y a impartir la justicia como lo hacía Eliseo, Señor. Tú le entregaste a sus enemigos en sus manos, Señor. Él los pudo haber matado, o él te pudo haber pedido que los mataras y los destruyeras, pero en cambio te pidió que los cegaras para que él los guiara, Señor, a un lugar alejado de donde él estaba, Padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias porque nos muestras, Señor, que podemos ser misericordiosos con nuestros enemigos. Podemos ser misericordiosos con aquellos que se levantan en contra de nosotros, Señor. Podemos ser misericordiosos para aquellos que nos maldicen, Señor. Nos reclaman, nos reprochan, Padre Santo. Nos quieren destruir, Señor.
Gracias, Señor, porque con tu amor y tu misericordia, Señor, el día que ellos estén de nosotros, Señor, enfrente, podamos nosotros ofrecerles el pan de vida, Señor. La salvación que eres tú, Señor. El plan de salvación que tú planeaste para sus vidas, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Haznos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Que esta palabra lleve fruto y lleve efecto, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tu pueblo te dice, amén. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.